¿Qué tal? ¿Estamos bien? Cansado, ¿no? Bueno, pero bueno, esos son momentos también, pues especiales. Yo creo que, bueno, son los más especiales que podemos tener esos ratos, ¿no? Donde podemos estar juntos, pues en la escritura, en la palabra de Dios y siempre, pues, recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y, bueno, yo quería, de verdad que tengo muchas cosas apuntadas, y, pero bueno, que sea lo que Dios quiere. Pero vamos a leer unos cuantos versículos, un poco para entrar en lo que quería compartir. Eh, Vamos a abrir primero en Primera de Juan, en capítulo 5. Y en capítulo 5, en versículos 11 y 12, vamos a leer. A veces hablamos, y mucho entre los cristianos, ¿no? Del testimonio, ¿no? Que tenemos que ser testimonio, que tenemos que dar testimonio. ¿Eh? Y bueno, pero todo tiene que ver con la vida que Cristo nos ha dado, ¿no? Al fin y al cabo, tiene que ver con la obra de Cristo en nuestros corazones. Y aquí nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida, ¿no? Dice, y esta vida está en su Hijo. ¿Sí? Y el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Vamos a ver en Gálatas un momento también. Son versículos que conocemos en Gálatas, en 2:20, que una de las cosas que siempre destaca el apóstol Pablo, siempre hablaba mucho de esto de en Cristo, en Cristo, en Cristo, ¿no? Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Hemos leído que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Y aquí Pablo también nos dice, ya no vivo yo, más Cristo que vive. Con Cristo estoy juntamente que crucificado. No podemos hablar de cristianismo ni de cosas fuera de qué, fuera de Jesús. No existe. El cristianismo no son reglas que el hombre hace, ni tal. No, es Cristo en nosotros, como dice la Biblia, la esperanza de qué, de gloria. El Cristo en nosotros. Esta es la vida eterna. Cristo, el Hijo, ¿dónde? En nosotros, en nuestra vida. En Juan 17. Bueno, vamos a leer desde 22. Dice, la gloria que me diste, yo les
Juan 17, 22, perdón. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Yo dónde? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amas a ellos como también a mí me has amado, ¿no? Y dice, y aquí vemos lo mismo que Jesús nos está diciendo. ¿Yo dónde? En ellos y tú en mí, ¿no? Tenemos después en Juan 15, vamos a ver, en 15:4 dice, permaneced en mí y yo, ¿qué? En vosotros, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis ¿qué? En mí, ¿no? Y aquí vemos de que claramente que la vida cristiana es algo que tiene que ver con una obra que Dios ha hecho en nuestra vida que nos ha unido ¿a dónde? A Cristo. Estamos en Cristo. ¿Cristo dónde está? En nosotros. Y la vida de Cristo tiene que manifestarse en nuestra vida. Eso es lo que realmente es el cristianismo. No podemos hablar de un cristianismo de algo de que yo veo, otro que hace algo, y yo simplemente le imito, ¿no? La fe no es algo que se puede imitar, ni es algo que se puede de alguna manera, pues, no sé, dice ahí en Hebreos, en 11, nos habla de las cosas de la fe, ¿no? Nos habla de diferentes situaciones, y hay una situación que dice que los egipcios por la fe cruzaron el mar, que rojo, dice, por la fe cruzaron, digo los hebreos, y los egipcios quisieron hacer que lo mismo, pero ¿qué pasó? Se ahogaron. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que alguien puede, no se puede imitar. Y la vida cristiana no es algo que es algo milagroso. Estamos hablando de un milagro donde Dios nos plantó ¿dónde? En Cristo. Dice, con Cristo estoy justamente que crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de que del Hijo de Dios, ¿no? Y aquí me gusta en Juan 15, cuando tú la ves, vamos a ir un momento en Primera de Corintios, porque aquí tenemos un grupo de Pablo que aquí le escribe y en Primera de Corintios, y si tú lees los primeros 3 capítulos, ves cómo Pablo desde el principio le lleva a un punto que necesitan ellos comprender, entender, porque habían llegado en un momento, como habla en capítulo 3, dice en 3, en 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como qué, como espirituales, sino como carnales, como niños, ¿en qué? Como niños en Cristo. Dice, os di beber leche y no viandas, porque aún no erais que capaces. Dice, ni sois capaces que todavía. Porque aún sois que carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y ahora se pregunta, ¿no sois que? ¿No sois carnales? ¿Y andáis como qué? Como hombres. ¿Por qué diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos? Dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Apóstol Pablo empieza a decir, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales sabéis que habéis creído. Y eso según lo que Dios le ha concedido a qué? A cada uno. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién?
Dios. Así que ni el que planta que es algo, ni el que riega, no es nada. Ni el que planta, ni el que riega. Sino quién. Sino Dios quien da que crecimiento. Porque al final, mira, toda enseñanza, todas las cosas, todo lo que podemos recibir, todo lo que podemos dar, al final, todo lo que, si no es por ese milagro de lo que estamos hablando, que estamos ¿dónde? En Cristo y Cristo en nosotros, todo lo demás que no tiene ningún sentido. Todo lo demás no tiene, y por lo que sea, esas personas estaban ahí en esta situación. Y tú lees un poco la carta como Pablo antes le habla en el capítulo 2 y le hablaba como, dice, yo no quise saber otra cosa entre vosotros sino Cristo y ese que crucificado. Que para, dice, lo que no entienden es una locura, para la gente que no creen es locura, pero para los que entienden la cruz, dice, ahí hay una sabiduría, ahí hay un poder, ¿no? Pablo le dice en 2:6, sin embargo hablamos sabiduría en lo que han alcanzado, ¿qué? Madurez. La cruz de Cristo, ahí se encuentra toda la sabiduría, ahí se encuentra todo lo que el hombre necesita, como nos hablan en Colosenses, dice que en Jesús habita la plenitud, toda la plenitud de ¿qué? De sabiduría y conocimiento, todo está en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, en ese milagro donde nosotros somos unos en Cristo, Él en nosotros, ¿no? Esa es la vida cristiana. Y Pablo dice, no quise, hermanos, cuando fui a vosotros en 2:1, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría, pues me propuse, dice que Pablo se propuso no saber otra cosa entre vosotros, sino Jesucristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor, temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Dice, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de qué? De los hombres, sino en qué? En el poder de Dios. ¿Sí? Porque no hay poder fuera de lo que estamos hablando, fuera de Cristo. Pablo seguramente que era un hombre muy elocuente y seguramente que era una persona que entendía mucho y podía a lo mejor convencerte de que Dios existe, que Dios es real, que podía traerte a tú con razonamientos, con cosas, pero ¿de qué te vale tener una vida? Lo que nos está diciendo, dice que tu fe esté fundada en la sabiduría de qué? De los hombres. ¿Tiene algún sentido? Antes de eso, Pablo está hablando que por la sabiduría nadie llegó a conocer a Dios. No conocemos a Dios por lo que hacemos. No conocemos a Dios porque hago muchas cosas y ahí conozco a Dios. Conocemos a Dios porque un día Dios quiso que lo conozcamos. Nos puso en Cristo y empezamos a tener una relación con Él. Y más atrás, Pablo les recuerda eso. Dice, pues mirad, hermanos, en 1:26, dice, vuestra ¿qué? Vocación, que no sois muchos sabios según ¿qué? Según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar, los sabios y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿qué? Lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, dice, en su presencia. Mas por Él estáis vosotros, ¿dónde? En Cristo Jesús. Mas por Él, por Dios estamos, ¿dónde? En Cristo Jesús. Dice, ¿cuál no ha sido hecho por Dios? ¿Qué? Sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, al que se gloríe, gloríese, ¿dónde? En el Señor. Que nos podemos gloriar en Él, en la obra, en lo que Dios dice, por Él estáis, ¿no? Y a veces vemos cómo Pablo quiere elevar a estas personas a que eleven sus pensamientos a lo que realmente importa, a lo que realmente es importante, que el cristiano tiene que tener su mira a ver siempre, ¿no? A veces hasta no preguntamos, ¿no? Pasa con el tiempo, ¿no? Después de un tiempo y a veces nos preguntamos y decimos, bueno, pues
parece que a veces dice, es que ¿para qué me vale a mí sacrificarme tanto? ¿No? Pues hay que volver aquí. ¿Por qué un día pusiste tú y empezaste a sacrificar? ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué quebré el alabastro en mi vida? ¿Por qué fue? ¿Cuál fue la razón de que yo quebré ese alabastro? Esa razón nunca se me puede ir. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Cuando el Evangelio vino a nuestra vida y pudimos realmente creer en lo que el poder de Dios, ¿no? Cuando recibimos el Evangelio pudimos ver la obra de tan especial, tan milagrosa, de tanta gracia, de tanta misericordia que Dios ha hecho en nuestro corazón, ¿no? Y eso es lo que te hizo, todo lo que para ti tenía valor, empezó a dejar de tener valor. ¿Por qué? Por la excelencia de Cristo. Vamos a ver en Filipenses un momento. En Filipenses, en capítulo 3, otro pasaje que conocemos, que bueno, que podemos dar gracias a Dios por apóstol Pablo, ¿no? Que nos ha dejado estas cosas, ¿no? Aquí escritas. ¿No? En 3, en 8, vamos a ver en 8 y 9. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como que, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, ¿sí? Y vemos que si eso se queda ahí, este versículo, si se queda ahí, puede parecer que bueno, que parece que yo he hecho algo para que es como exaltar lo que yo hago para alcanzar lo que es de Cristo, ¿no? Pero aquí vemos que Pablo no está, eso sigue. Y me encanta, que qué bueno es que sigue. ¿Por qué? Porque Pablo pone realmente el valor donde tiene que está en la persona de Jesús, ¿no? En lo que él pudo ver en Cristo. ¿Por qué eh, ciertas cosas dejaron de tener valor? ¿O por qué uno empezó a hacer ciertas cosas? ¿Por qué dijimos, Señor, a ti te quiero servir, a ti te quiero agradar, a ti te quiero adorar, quiero que mi vida sea? ¿Por qué fue? ¿No? Dice, ciertamente aún estimo todo por la excelencia de conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a qué? A Cristo y ser hallado ¿dónde? En Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que Dios que es por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, ¿no? Llegando a ser semejante en su muerte, ¿no? Vemos cómo Pablo conoció que lo mejor, es lo que hemos conocido lo mejor, ¿no? El amor de Cristo es que lo que hablamos, ¿no? Jesús cuando hablaba de la mujer que quebró el brazo dice, siempre se va a hablar de lo que hizo esta mujer, ¿no? Y muchos lo que estaban ahí, ¿a qué le daban valor? A lo que ella que derramó. Pero ella, ¿por qué lo derramó? Porque vio esto, lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Y nosotros a veces tenemos que, como apóstol Pablo nos lleva, nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos a esto. No tenemos que, a veces parece que la vida cristiana es algo fuera de Cristo, no, es Cristo en mí y yo en Él. Y es su poder, es su vida en mí. Y eso tiene que, ahí cuando leíamos en Juan 15, ahí dice, nos habla de qué, del labrador, ¿sí o no? Mi padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y vosotros sois ¿qué? Los pámpanos. Y ahí aparentemente parece que uno no hace nada, ¿sí o no? Aparentemente lo que está, pues vemos que el labrador es quien, ¿no? Por él estáis vosotros en Cristo, Cristo es la vid, nosotros estamos en ella, pero ahí a veces tenemos que darnos cuenta que Jesús ahí pone
¿cómo es eso? Un ejemplo, ¿no? Una parábola, ¿no? Pone un ejemplo ahí para que nosotros podamos entender, pero al final estamos hablando de qué? De personas, una metáfora, pero estamos hablando de personas. Por eso ahí a veces se nos olvida que también tú crees que tú puedes decir en un pámpano permanece, pero ahí Jesús nos dice que permanecete que en mí, permanecete en mí. Y eso nosotros tenemos que tenerlo siempre muy permanecer en Cristo. Es algo que Dios nos llama, dice, permanecete en mí. ¿Sí? Al que permanece en mí y en mi palabra, ¿no? Esa comunión que tenemos que tener con Cristo, los cristianos, y con su palabra, eso tiene que estar en nosotros. Eso tiene que permanecer en nosotros. Eso tenemos que buscarlo en nuestra vida. ¿Sí? Porque, ya te digo, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer no puede estar fuera de Jesús, ¿no? Porque queremos crecer, queremos dar fruto, queremos que nuestra vida tenga esa, ¿no? Lo que es ese fruto de Cristo. Ahí en Primera de Corintios, lo que decía, que eso de permanecer en Cristo tiene que ver mucho con eso, lo que de tener esa comunión con Jesús y con su palabra, ¿no? Y ahí Pablo les recuerda, si empezando la carta, si leemos en capítulo 1, vamos a leer de 4 a 9, y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada otra vez en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis que enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, fiel es Dios, ¿no? Todas esas cosas es como Pablo le dice, fiel es Dios a llevar a cabo estas cosas. Dios es fiel, pero ahora nos dice, por lo cual fuisteis llamado a qué? A comunión, a que con su Hijo Jesucristo. Esa comunión, ¿no? Esa comunión que yo tengo que tener con Jesús, esa comunión que yo tengo que tener con Cristo, con su palabra, como nos estaba hablando en Juan 15. ¿Sí? Yo no puedo vivir una vida cristiana ni delante de los hombres, ni delante de nadie. Yo necesito vivir una vida cristiana en comunión con Cristo y con su palabra. Si quiero, porque Jesús decía, fuera de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Y la vida cristiana es un milagro. ¿Cómo queremos dar el fruto de Cristo, de lo que tiene que ver con la vida de Cristo, lo que sin Cristo? ¿Cómo podemos pensar que podemos dar este fruto sin esa comunión con Jesús? Es imposible. Es imposible. Y lo vemos muchas veces en nuestra vida. Lo vemos muchas veces en nuestra vida la carencia que tenemos, las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces queremos ir adelante y no nos damos cuenta que queremos ir adelante en la carne, muchas veces en mi gana. Pero ten en cuenta que si tú tienes ganas es porque Dios ha puesto el querer, pero Él también pone el hacer en nuestra vida por su buena voluntad. Y tenemos que ver que todo tiene que ver con estar unido en Jesús, ¿no? Vamos a ir en Marcos 11 y ahí yo creo que el otro día también hablábamos como de la manera que recibimos a Cristo tenemos que andar en Él. Es por fe, es por fe. Como vino un día la palabra y hemos obedecido y eso trajo el fruto en nuestra vida. Estar en Cristo, estar en Él, de encontrar, y ahí está todo, no está fuera de... Y aquí hay algo interesante, es un pasaje que Jesús hace algo que es un poco extraño, pero
Pero a mí lo que me llama la atención de que Jesús, ahí no dice que lo huyeron sus discípulos, era algo que Jesús quería que sus discípulos lo hubiesen, ¿no? Y quería darle esa enseñanza, ¿no? Quería que ellos comprendan estas cosas, ¿no? En Marcos en 11, en 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo, ¿qué? Dice que Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas. Y ahora nos dice, pues no era tiempo de qué. No era tiempo de qué. Digo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo huyeron, ¿qué? Sus discípulos. Y es una situación, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué Jesús hizo esto cuando dice que no era tiempo de qué? No era tiempo de fruto. ¿Sí? Pero Jesús le dijo a esta higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y dice que sus discípulos que lo vieron. Después nos habla de que fue a templo, sabemos la purificación del templo. Y en 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había que secado desde las raíces. ¿Sí? Entonces Pedro, acordándose, le dijo, ¿ves? Jesús quería que ellos huyesen esta parte, dice, y lo huyeron sus discípulos. Y ahora Pedro se acordaba y decía, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, ¿no? Es como, a veces es como Jesús muchas veces hacía, ¿no? Es una situación extraña, ¿no? Maldice una higuera, que no era tiempo de fruto, y después le pregunta a Pedro acerca de este hecho y él le dice, ten fe en qué, ten fe en Dios. ¿Sí? Y le sigue diciendo, porque de cierto os digo que cualquiera que diste este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que cree será hecho. Y lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y que os vendrá. Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas, ¿no? Y a veces es como que parece que no entiendes muy bien qué hay con una higuera que Jesús seca y toda esa enseñanza que le estaba dando a sus discípulos, ¿no? Tened fe en Dios. ¿Sí? Y aquí vemos, mira, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, con la vida de Jesús. La vida de Jesús era algo fuera de lo normal, ¿sí o no? Jesús le decía, huistes fue dicho, ¿no? Amad, ¿no? Pero yo os digo que amad vuestros enemigos, ¿no? Jesús iba más allá. Dice, amad vuestros enemigos, bendecid lo que os maldicen, ¿no? Y eso son cosas que el hombre por sí solo no puede hacerlas. Vamos, nosotros hasta nos cuesta muchas veces mostrar amor, el hombre en sí, mostrar amor hasta la que le ama, ¿no? Pero bueno, tiene un motivo y de tal, pero sin ningún tipo de motivo. Por eso digo que es Cristo en nosotros, es ese motivo, eso es lo que tiene que moverse en nosotros y el fruto que Dios pide de nosotros es un fruto que no es del tiempo, ¿no? Es algo que es fuera del tiempo, es algo que no es normal, que es algo que es fuera de lo normal. Y eso es lo que nosotros a veces eso notamos. Nosotros queremos vivir en lo de aquí, ¿no? Que a mí lo más normal es que si tú me hablas mal, que yo te hable mal, ¿no? Es lo normal, mundana, humanamente, pero cristianamente, ¿no? Cristo no nos enseña esto, ¿sí o no? Para nada, no nos enseña esto. Todo lo contrario, nos enseña otro tipo de cosas, ¿no? Pero claro, dar este fruto tiene que ver con ¿qué? Con Cristo en mí,
y yo en Él. Y mi relación con Cristo y con su palabra tiene que ver con esta cosa. Y podemos estar poniendo ejemplos, vamos, seguramente que todo, pero ¿qué es un fruto? ¿No? Sabemos que para que un árbol dé fruto, entendemos que un árbol para que dé frutos tienen que dar condiciones, ¿sí o no? Tiene que dar, pues, viene el calor, ¿no? Ahora, por ejemplo, viene primavera y empiezan que viene el calor y tal, y el árbol empieza que florecer, y después sigue el calor, pues le da el tiempo, la maduración, y al final da que el fruto. Y nosotros a veces, ¿no? Podemos decir, bueno, vamos a ir, por ejemplo, para leer ahí en Mateo, donde está el Sermón del Monte. A veces, bueno, aquí vamos a leer, bueno, eso lo podéis después en capítulo 6, en Mateo, nos habla, por ejemplo, del amor hacia los enemigos, ¿no? Y a veces piensa, ¿no? Para que tú des el fruto de amar a alguien, ¿qué condiciones tiene que dar? ¿No? A veces, ¿cuántas excusas ponemos? No, es que, ¿no? Tenemos ese tipo de, como, ¿no? Podemos decir, es que no es el momento, no es el tiempo de dar ese fruto. ¿Por qué? Porque la persona, pues, insulta, la persona hace otras cosas, ¿no? Es que no da, las condiciones no dan para que de mí se manifieste un tipo de fruto. Las condiciones no, ¿no? No se manifiestan, ¿no? ¿no? Como a veces podemos ver los árboles, pues yo tenía un cerezo, ¿no? Y justamente iba a florecer y cayó una helada y se le quemaron las flores y al final que no dio fruto. Pero aquí no estamos hablando de algo normal, de algo natural. Estamos hablando de la vida de Cristo en nosotros, que no es una vida que tiene que las circunstancias o las cosas que a mí me condicionen para que yo manifieste lo que tengo que manifestar. Si yo no lo manifiesto, no es por las cosas de fuera, es por mi relación. Yo lo tengo que reconocer. Cuando yo hago algo mal, eh, no valen las excusas, ni las justificaciones, ni decir, pues, bueno, como que no tenía las condiciones para que yo dé lo que tenía que dar. Eso no vale, no vale. Lo que tengo que reconocer es que mi comunión con Cristo no está bien, no está bien. Cuando me dice, y eso no pasa, pero yo necesito reconocerlo, necesito ver estas cosas. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu se tiene que manifestar en mi vida. Y no tiene que ver con las cosas porque en el mundo, Jesús mismo decía, tendréis que aflicción, siempre va a haber cosas, porque el mundo se compone de personas y las personas somos pecadores y al ser pecadores fallamos, ¿sí o no? Lo reconocemos, fallamos. Todos ofendemos, dice con la voz. ¿Qué no ofende? Ofendemos, nos decimos, ¿sí? Pero tenemos a Cristo, Cristo en vosotros, ¿no? Yo, Padre, te dar para que tú en mí y yo en ellos, ¿no? Nos habla de como esa unión, es que yo necesito. Ahí vemos Jesús, maldice y parece aparentemente que no tiene ningún sentido, pero quería que sus discípulos. ¿Por qué? Porque el fruto que Dios busca de nosotros no es un fruto que lo dan los hombres, que es algo normal. No. El fruto que da el cristiano no es normal. El fruto que da el cristiano es algo que tiene que ver con la vida de Cristo, ¿dónde? En ti, ¿no? Paciencia. ¿Qué voy a tener paciencia? Pues hay que tenerla. Y si no la tengo, pues también tengo que entender que son cosas mías. Las justificaciones nunca nos van a ayudar a crecer.
no nos ayudan a ir adelante, ¿no? Y tenemos que reconocer si queremos que estas cosas pues siguen manifestándose en nuestra vida. Que nuestra vida, cuando Jesús pide este fruto de nosotros, cuando viene a nuestra vida y pide ese fruto de nosotros, que se manifieste. Y cuando Pedro se le acerca y le dice, bueno, mira que se ha secado, y Jesús le contesta, ¿tened fe en qué? Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Y cuando uno ve que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, de que nosotros estemos unidos a Él para que demos este fruto, y cuando lo ve y ora con fe en esta voluntad, todo lo que pedís, pues será hecho, y pedimos, y realmente nuestro corazón está de que este fruto se manifieste, no mi derecho. Al final, muchas veces tiene más valor lo que es mi derecho y mi ofensa que he recibido, que lo que es manifestar el fruto de Cristo en mi vida. Por eso lo que dijo antes, ¿qué es más importante, el sacrificio que tú haces o el amor que un día Cristo te mostró? A veces no sé si somos conscientes de mirar, de estar en Cristo. Necesitamos, por eso Pablo, yo veo ahí cómo se recuerda, dice, por Dios estáis vosotros. Es que no es ni Pedro, ni es el Apolo, ni es el nadie, es que es la voluntad de Dios en su gracia, os ha plantado en Cristo, estáis ahí en ese milagro. Y eso es lo que se tiene que manifestar, no se tienen que manifestar otras cosas. Necesitamos, tenemos que buscar estas cosas. Y ahí y empieza a decirle, bueno, pedite esta cosa, pero Jesús ahí, pues, ¿no? Curiosamente, pero no es curioso, porque Jesús es pura sabiduría, es nuestro maestro, es como nos enseña, y en medio de tal le dice, pero cuando pedís, ¿no? Marcos 11, tened fe en Dios y dice, todo lo que pidáis, ¿no? Orando, creed que lo recibís y que Dios vendrá. Vemos lo mismo que en Juan 15 nos habla, dice, si pedís algo en mi nombre, que será hecho. ¿Por qué? Porque pudimos en la voluntad de Dios, queremos formar parte de lo que es la voluntad del Padre, por lo cual nos puso en Cristo, y sabemos que Cristo está en nosotros con un propósito, con un plan, y queremos vivir en este plan, y en este plan oramos, buscamos, no, es lo que nos gustamos, es lo que es donde queremos estar, ¿no? Esa es nuestra oración, es donde debería de estar nuestra oración, ¿no? Y cuando, y eso está, pues, dice, pues será hecho. Vémoslo, ¿no? Yo creo que todos como cristianos hemos visto cuando realmente hemos puesto y hemos orado en estas cosas, como Dios nos ha dado paciencia, ¿no? Como Dios a veces nos ha dado amor, al final, por las personas, como Dios ha hecho que se manifiesten ese fruto del Espíritu que se tiene que manifestar en nuestra vida. Lo hemos experimentado. Ahora, no os canséis, dice, de hacer bien, ¿no? Hay que seguir. Y dice, y cuando estéis orando en 25, le dice Jesús, perdonad si tenéis algo que contra alguno. Vemos cómo Jesús nos pone aquí algo importante. Si hay algo que muchas veces va a estorbar esa comunión, porque la comunión es importante. Es la manera de que yo permanezca en Cristo. Es mi comunión con el Señor, mi comunión con su palabra. Pero si, es como dice, pero si tenéis algo contra alguno, cuando oréis, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo con qué, contra alguno. Hay que perdonar. ¿Sí? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestra ofensa. Y yo quiero ver que Jesús aquí le aconseja y dice, tened fe, ¿dónde? En Dios. ¿Tú crees que podemos hablar de fe? Podemos hablar yo puedo decir, yo creo a Dios. Yo puedo decir, yo le creo. Yo puedo decir, yo creo todo lo que Dios dice. Pero ¿tú crees que realmente hablamos de esa fe que Jesús aquí nos está hablando? De esa fe que tenemos de entender que es mi unión con Cristo la que da fruto. Es mi unión con Él la que va a manifestar un fruto, ¿no? Pensamos que realmente aquí Jesús cuando habla de esta fe, podemos hablar de fe cuando yo no perdono. Si toda la vida de fe está basada en el perdón.
Si yo puedo, es que está, porque Cristo me perdonó mis pecados. Me puso en Él, Dios me puso en Cristo, y nos perdonó en Jesús. ¿Eh? Entonces, a veces podemos, pero yo, es ese consejo que el Señor me da. Es que yo necesito perdonar. Yo necesito estar en paz con cómo yo voy a manifestar o voy a tener una vida de oración o voy a tener una vida de permanecer en Cristo y los frutos del Espíritu se van a manifestar en mí si yo no perdono. Si yo no, todavía es más importante la ofensa que me han tenido o que me han hecho que ¿no? Lo que es Cristo en mí. Ahí vemos a Pablo, todo lo considero por basura, por hallarme en donde, en Cristo, porque quiero estar en Él, porque sé que es la manera de vivir mi vida cristiana, es la manera de que se manifieste lo que es, eh, porque si no, somos como dicen, si no dicen no andáis como los hombres, ¿no? Como los hombres, ¿no? Porque si yo, mis argumentos son los mismos que el cristiano no tiene argumentos, porque sabe que el que vive en él es que Jesús, y si no se manifiesta lo que se tiene que manifestar, pues bueno, Señor, perdóname, es lo primero, perdóname, ayúdame y tal. Y sabemos que, bueno, tenemos que crecer en estas cosas y bueno, dice él, lo ha sido hecho justificación, santificación, y Dios tiene que hacer una obra en nuestro corazón. Pero para que esto siga adelante, yo necesito ver estas cosas. Necesito ver que Cristo muchas veces viene a mi vida y busca un fruto, pero es un fruto de Él en mí. Es su fruto, es ese fruto que yo tengo que dar por permanecer en Él. Y si no lo doy es porque realmente no estoy permaneciendo en Cristo. Estoy no sé, ¿no? Estoy en mis derechos, estoy en mi manera de pensar, estoy en otras cosas, ¿no? En otras cosas. Y ese es un poco, ¿no? Lo que quería yo animarnos. Vamos a volver a leer solamente en 1 Corintios, ahí en 1:30, ahí donde viene. ¿Sí? 1:30. Y es importante. Dice, más por Él estáis vosotros que en Cristo Jesús. ¿Sí? A veces, te digo, podemos tener mucho tal de lo que yo he hecho, ¿no? Tenemos a veces, elevamos tanto las cosas ¿no? Que hacemos, que he hecho, pero aquí ese versículo te derrumba. Te dice, por Él estáis vosotros en Cristo. Entendemos que si algo podemos hacer, si hoy un día he podido creer a Jesús, si he podido ver mi pecado, es por la obra de Dios en mi corazón, ¿no? En todo lo que ha hecho Él en mí, ¿no? Y es algo que ese pensamiento me tiene que siempre humillar. Siempre me tiene que llevar a tener la fe, tiene que poner Dios en su lugar y yo en el mío, donde estoy. ¿Sí? Que no soy lo que soy, como Pablo decía, por la gracia de Cristo. Es porque Dios me puso en Jesús y y ahí quiero estar. Dice, pero ha sido hecho dice, sabiduría, justificación, santificación, la redención. Dice, para que como está descrito, al que se gloriese que en el Señor. Que podemos gloriarnos en Cristo, que podemos ahí ver ese privilegio que tenemos, ¿no? De estar en Jesús. Digo, mira, puedes tener un concepto muy alto de tu vida, o de lo que es la santidad,
o lo que es ser justo y todo esto, pero por encima de todos los conceptos que podemos tener es estar en Cristo. Eso está por encima, eso sí que está por encima, porque estar en Él es que estoy justificado. Estar en Él, Dios me santificó. Estar en Él, por eso Dios me va a redimir. Y eso es lo más grande. Todo lo demás pueden ser conceptos que yo puedo, ya te digo, saberlo de pie a pa. Y saberlo todo lo que está aquí. Y por saberlo, pero estar ahí. Eso es lo poderoso. Eso es lo que Pablo dice, para que vuestra fe no está fundada en otra cosa, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que vivir como cristianos. Esa es la vida que Dios nos da. Cristo en vosotros, la esperanza de Dios. Dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. Tenemos esa vida, ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Estamos en Cristo. Y eso es lo que tenemos que manifestar, ¿no? Por eso dice, fiel es Dios. Dios es fiel. Todo lo que nos ha prometido, Dios lo va a hacer. Dice, al que nos llamó a una comunión, permaneced en mí. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy